¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Como siempre, aprende electrónica con Edwin. En esta oportunidad vamos a hablar de un elemento muy importante en la industria electrónica, en nuestro laboratorio de la universidad, en nuestro laboratorio de la empresa, en la electrónica de campo, en la electrónica industrial, electrónica automotriz, en la electrónica de equipos domésticos. El elemento del cual hablaremos hoy es el cautín eléctrico. Este elemento hace parte del proceso de soldadura electrónica. Para explicar este tema he traído como ejemplo varios cautines. Tenemos este cautín, es un cautín de bajo costo, el cual está compuesto de un cable de alimentación. Este cautín, su diseño, su construcción está pensada para para alimentarse con 120 voltios de corriente alterna. Por lo tanto, tiene su cable de alimentación con una clavija para 110 voltios. Tiene su mango, está construido con un material tipo plástico. Tiene un housing o una estructura, una cubierta exterior que está fabricada con un material metálico, una tuerca de sujeción, una punta, la cual se puede retirar y se puede realizar un reemplazo cuando sea necesario. Este tipo de cautines vienen diseñados para trabajar con varias potencias. Tenemos potencias de 25 vatios, 45 vatios, 60 vatios, 80 vatios, 100 vatios. Cautines con potencia variable, con potencias superiores. Tenemos cautines de estación. Los cautines de estación básicamente tienen una base. Dentro de esa base va un sistema de control electrónico, el cual se encarga de monitorear temperatura, posición del cautín, si está en reposo, si está en uso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar la temperatura de la punta del cautín, controlar el consumo de energía, ya que cuando está en reposo el cautín automáticamente baja su temperatura en la punta. Por lo tanto, el consumo de corriente, el consumo de energía baja, y a su vez se extiende la vida útil del cautín. Ya que al no tener alta temperatura en la punta, pues los elementos de los cuales está constituido alargarían su vida útil. Vamos a mostrar la parte interna de este elemento para que podamos comprender su funcionamiento. Como les venía comentando, este es un cautín de bajo costo. Por lo tanto, su fabricación,
Su composición es muy sencilla. Internamente tiene una resistencia interna, los cables de conexión, y su estructura. Entonces retiramos el mango, está hecho en plástico, un material plástico. Tenemos el cable de conexión. El cable de conexión conecta aquí en este punto e internamente también tiene una resistencia interna. Esta es nuestra resistencia interna. Está compuesto de cerámica, un aislante eléctrico que tiene buena capacidad para conducir el calor, y su resistencia está diseñada de forma cilíndrica y es hueca por dentro para permitir que esta punta ingrese en su interior y así la temperatura se transfiera desde nuestra resistencia interna hasta nuestra punta. Aquí ingresa la punta y vemos que al circular una corriente eléctrica a través de esta resistencia genera calor, y ese calor pasa a la punta o a nuestro elemento que va a tener contacto ya con la soldadura y los componentes que vamos a soldar. Es una construcción muy básica, muy sencilla, pero muy efectiva para realizar el proceso de soldadura blanda. Vamos a armar nuestro cautín y a continuar con la explicación de este elemento que es tan importante en nuestro laboratorio de electrónica. Como podemos ver, aquí encaja perfectamente. Instalamos nuestro mango. Vamos a asegurar con los 3 tornillos de sujeción. 3 tornillos. Instalamos el primer tornillo. Bien, instalamos la punta del cautín. Tenemos nuestro cautín armado. Aquí como ejemplo tenemos otro tipo de cautín de otra marca, el mismo principio, otra marca. Tiene también su cable de alimentación a 110 voltios, su mango, su housing o su estructura, una punta.
esta punta se atornilla. Esta es atornillable. Tiene algo adicional este cautín. Tiene algo adicional que es una luz en la parte frontal. Tiene una luz en la parte frontal del mango, la cual nos facilita el trabajo, ya que nos provee iluminación hacia la punta donde vamos a soldar nuestros componentes electrónicos. Muy importante cuando se realizan trabajos de campo, trabajos en ambiente poco iluminados. Entonces esta luz nos permite ese tipo de trabajos. Dentro de los cautines tenemos varias gamas. Podemos decir que estos cautines son de gama baja, gama media, pero hay otros cautines también que son los cautines de base. A estos les llamamos cautines tipo lápiz, pero también tenemos los cautines de base, los cuales como lo mencionaba anteriormente, tienen su base, su control electrónico de temperatura, de potencia, su protección y su control de posición, para permitir que cuando se esté usando el cautín salga de su posición de reposo, pues caliente la punta a la temperatura que queremos tener para la soldadura, para realizar el proceso de soldadura. Tenemos cautines inteligentes. Los cautines inteligentes básicamente tienen la forma de un lápiz. En su interior tienen un microcontrolador, el cual se encarga de realizar las funciones de monitoreo y control, monitoreo de tensión de alimentación, monitoreo de temperatura de la punta, monitoreo de posición del cautín, monitoreo de tiempos para entrar en estado de reposo o para entrar en apagado total. Estos cautines inteligentes se pueden alimentar con desde 12 voltios hasta 18 voltios y pueden ser alimentados con una fuente de laboratorio. Se pueden alimentar desde 12 voltios hasta 24 voltios y pueden ser alimentados con una fuente de laboratorio, con baterías, con una fuente de computador portátil. Son muy prácticos porque son de un tamaño muy pequeño y las opciones para alimentarlos son varias. Adicionalmente, se puede seleccionar el nivel de potencia del cautín y el tiempo de respuesta para calentamiento de la punta. Se puede seleccionar dependiendo de la fuente de alimentación que tengamos. Además, es programable muchas opciones para optimizar el tema de consumo y de ajustes de temperatura. Bien, debo necesariamente hablar de otros elementos del laboratorio de electrónica que hacen parte de nuestro proceso de soldadura blanda o de soldadura electrónica con cautín. ¿Cuáles son estos elementos? Son la soldadura de estaño, de una aleación. Esta soldadura es de aleación de estaño y plomo. Esta específicamente es 60-40 su proporción, 60% estaño, 40% plomo. Otro tipo de soldadura que tenemos, soldadura libre
de plomo. También viene en presentación de carretes. Tenemos otro tipo de soldadura más utilizada en procesos de revaling o de revoleo. Esta soldadura viene en una presentación de pasta para soldar, pasta soldadura en pasta, y viene en una presentación parecida a una jeringa. Otro elemento importante en el proceso de soldadura es el elemento fundente. El elemento fundente, este viene en presentación de pasta. Tenemos otro elemento fundente que viene en una presentación como una gel dentro de una jeringa, que se llama flux de alta calidad. ¿Cómo seleccionamos nosotros nuestros elementos para la soldadura, para realizar el proceso de soldadura electrónica con cautín? Pues básicamente dependiendo de el elemento que vayamos a soldar, el componente electrónico que vayamos a soldar. Si vamos a soldar, por ejemplo, componentes de gran tamaño, cables de gran tamaño, pues requerimos un cautín de una potencia considerable, 80, 60, 40 vatios, 45 vatios hacia arriba, dependiendo de el tamaño del elemento y dependiendo de la temperatura soportada por el elemento al cual vamos a soldar. Otro elemento muy importante en nuestro taller de electrónica o en nuestro laboratorio de electrónica es la mecha para desoldar. La mecha para desoldar o malla para desoldar es simplemente filamentos o hilos de cobre trenzados que me permiten absorber la soldadura cuando estoy calentando un punto del cual quiero retirar o hacer limpieza de excesos de soldadura. Bien, vamos a realizar la medición de la temperatura que alcanza nuestro cautín de 25 vatios. Vamos a usar el cautín que tiene los LEDs en el frente y vamos a utilizar un multímetro para realizar la medición de temperatura. Entonces ya voy a listar los componentes. Aquí tengo nuestro multímetro con el cual voy a realizar la medición de temperatura en la punta del cautín. Aquí tengo una termocupla, el cual me va a permitir realizar la medición. Este multímetro tiene una función aquí que se activa para medir la temperatura. En este caso estoy viendo que la temperatura ambiente está en 28 grados centígrados. Si yo 28 grados centígrados, si yo
cubro con mi mano la termocupla, voy a ver que esa temperatura empieza a subir, lo cual me indica que nuestro multímetro está realizando bien la medición de temperatura. Voy a conectar el cautín. Ahí conecté el cautín. Vamos a medir la temperatura inicial antes de son 30.2 grados. Pues la temperatura que se registró inmediatamente después de que hice la conexión. Ahorita voy a dejar la termocupla pegada en el cautín para verificar hasta cuánto sube la temperatura de la punta. Ahí. Y vemos que va subiendo rápidamente la temperatura. Vamos a dejarlo por espacio de unos 5 minutos para ver qué temperatura alcanzamos. Tenemos que notar que en este caso la punta del cautín no está bien limpia. Eso nos puede dar una lectura de temperatura un poco por debajo de la real, pero la idea es demostrar el aumento de temperatura. El aumento de temperatura en nuestra punta. Llevamos un minuto. Llevamos casi un minuto. Un poco más de un minuto. Y vemos que rápidamente va subiendo. Estamos por encima de los 180 grados centígrados. Es una temperatura bastante alta. Esta temperatura alta nos permite hacer la fusión de nuestro material de aportación. En este caso el material de aportación es la aleación de estaño y plomo, que en este caso viene en presentación de hilo. Llevamos ya casi los 5 minutos desde que conecté el cautín por primera vez, y vemos que la temperatura pues ha ido subiendo rápidamente. Ya estamos cerca de los 230 grados centígrados, ya llegamos, y sigue ascendiendo. Bien, vamos a realizar un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo del uso de nuestro cautín para montar y desmontar componentes electrónicos. A manera de ejemplo tengo una tarjeta electrónica básica, es de una bombilla ahorradora de energía. Esta tarjeta tiene unos elementos que están en falla, que son estos dos condensadores.
Entonces vamos a proceder a retirarlos con nuestro cautín eléctrico. Para eso vamos a utilizar malla para desoldar, vamos a utilizar crema para desoldar, elemento fundente o pasta para desoldar o pasta para soldar. Aplicamos pasta para soldar en la malla para desoldar. Posicionamos la malla sobre el punto que queremos retirar la soldadura y sobre la malla el cautín. ¿Qué hace? ¿Cuál es la finalidad de nuestra malla? Que la malla absorba la soldadura que estamos calentando, para de esta forma hacer más fácil el retiro de nuestro componente. Entonces ahí ya vemos que nuestro componente salió fácilmente. Un condensador dañado. Vamos a retirar el otro condensador que se encuentra en falla. Hacemos el mismo proceso. Ya tenemos untada de pasta para soldar la malla. Simplemente la posicionamos sobre el punto donde queremos retirar la soldadura y sobre la malla el cautín. La malla se encarga de absorber toda la soldadura que queremos retirar y básicamente ahí termina el proceso para retirar un componente electrónico con un cautín eléctrico. Bien, vamos a instalar nuevamente el componente electrónico. ¿Cuál es el procedimiento? Realizar una limpieza de los puntos donde yo quiero soldar mi componente electrónico. ¿Cómo realizo esa limpieza? La tarjeta previamente limpiada con alcohol isopropílico o con algún agente limpiador, llámese limpiador electrónico, llámese solvente. Entonces, después de eso vamos a realizar la limpieza de las soldaduras de los through hole o los agujeritos de la tarjeta. Vamos a realizar la limpieza con la malla. Retiramos toda la soldadura, el exceso de soldadura de los pads o through hole de los pads y ya tenemos lista nuestra tarjeta para instalar el componente electrónico. Aquí estamos instalando componentes electrónicos de inserción. ¿Qué significa eso? Inserción significa que los pines o extremos del componente o contactos eléctricos del componente atraviesan la tarjeta a través de un huequito y la soldadura se realiza por la parte posterior de la tarjeta, por donde están los pads y las pistas de nuestro circuito impreso. Bien, ya tenemos instalado ya tenemos posicionado nuestro componente. Ahorita el procedimiento para soldar es: aplico pasta para soldadura
pasta para soldar en las terminales del componente y en el pad. Luego caliento el pad y la terminal del componente y aplico la soldadura. Ahí se fijó correctamente el primer terminal del componente o la primera contacto del componente. Repito el procedimiento en el siguiente contacto. Y ya tenemos nuestro componente instalado. Bien, voy a soldar el siguiente condensador de inserción también. Lo posiciono, aplico pasta, en las terminales del componente y en los pads, y aplico la soldadura. Caliento el pad, caliento el terminal del componente y posteriormente aplico el material de aporte, que es la soldadura. El fundente o la pasta para soldar, su finalidad es realizar limpieza, facilitar la adherencia de la soldadura sobre los materiales que vamos a soldar. Son básicamente las funciones. Bien amigos, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, comentar. En los próximos videos estaré explicando los otros mecanismos o métodos de realizar soldadura. Estaremos tocando el tema de estaciones de soldadura, estaciones con aire caliente, estaciones 3 en 1, viene aire caliente, viene cautín, viene extractor de humos. Estaré explicando temas de máquinas para hacer revaling, máquinas para hacer instalación de componentes electrónicos a gran escala. Con este tipo de cautín se puede realizar también reemplazo de componentes de montaje superficial, como los que podemos apreciar aquí: resistencias, condensadores y demás componentes de montaje superficial. Pero se corre el riesgo de sobrecalentar estos elementos y causar afectación en su estructura. Para ello existen herramientas especializadas para hacer el montaje de componentes electrónicos de montaje superficial. Ya estaremos hablando más adelante de eso. Entonces no olviden amigos, suscríbete a mi canal.